Vamos a tener nuestro momento de ser instruidos por la palabra de Dios. Gracias a Dios porque está nuestro hermano May y siempre es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios a través de él. Y preparémonos, pónganse cómodos, hermanos, y estemos atentos para nuestro mensaje en esta mañana. Dios les bendiga, mis hermanos. Gusto en saludarles nuevamente. ¿Cómo están? Pues antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y poder entrar de lleno al pasaje que acabamos de dar lectura y poder meditar en su palabra. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, la libertad que tenemos de congregarnos para bendecir y alabar tu nombre, Señor, pero también porque tenemos esa libertad de tener una Biblia en nuestras manos, de poder estudiarla, de poder meditarla. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú me uses en esta mañana y que tú también hables a las vidas de cada una de las personas que se encuentran aquí. Señor, instrúyenos en tu palabra y ayúdanos a poner esto en práctica, especialmente con personas que estimamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Muy bien, pues antes de empezar quiero hacerles un par de preguntas y probablemente la respuesta va a ser muy similar para los que no están acostumbrados a congregarse en un lugar como este. Si tú te preguntas cuál es la reacción común de la gente a la predicación del Evangelio y qué ocurre cuando sus tradiciones son contrarias al Evangelio, pues hay mucha resistencia. Hay resistencia, hay reclamos, hay quejas, a veces hay pues persecución. Y el día de hoy ya dimos lectura al pasaje que se va a estar estudiando. He titulado el mensaje de esta mañana El gran disturbio acerca del camino. Y como veíamos, el pasaje de estudio el día de hoy va a ser de Hechos capítulo 19, versos 21 al capítulo 20, verso 1. Ahora quiero decir algo antes de iniciar. Yo le pido a Dios y les pido a ustedes que este mensaje no es utilizado para entrar en conflicto con alguien, no es el propósito de este mensaje, pero yo creo que la palabra de Dios siempre nos muestra la verdad. Y también algo que me llamó la atención mientras estudiaba y mientras preparaba el mensaje es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta historia que vamos a leer, si le cambiamos lugares, si le cambiamos fechas, si le cambiamos por ahí el nombre de una diosa que vamos a estudiar el día de hoy, pues parece como si nos estuvieran platicando una historia que se vive todos los días aquí alrededor, en nuestro México y en otras partes del mundo. Yo lo que te animo es que tú puedas observar que a la luz de esta palabra esto se puede aplicar a lo que sigue sucediendo hoy día y qué es lo que sí nos corresponde como creyentes, como seguidores, especialmente con el ejemplo de Pablo. Entonces vamos a iniciar ahí en Hechos capítulo 19, verso 21, le pongo pausa y dice, pasadas estas cosas. Así comienza el pasaje de hoy. Pasadas estas cosas. Entonces primero tenemos que poner un poquito de contexto de qué es lo que ha ocurrido hasta el momento. Obviamente han ocurrido muchas cosas de Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 19, pero tenemos que concentrarnos en lo inmediato. Recordemos que Pablo ha emprendido el tercer viaje misionero. Estamos en medio del tercer viaje misionero que comenzó ahí en Hechos capítulo 18, verso 23, saliendo de Antioquía. Y ya han recorrido, si ustedes ubican en la parte derecha, más o menos a la mitad está Antioquía, ya pasó por Tarso, ya fue a Derbe, Iconio, Listra, también ya pasó por Antioquía, otra ciudad de Antioquía, y llega a Éfeso. Y nos encontramos en este pasaje de Hechos capítulo 19 en Éfeso. El mensaje
anterior, cuando se exploró el capítulo de Hechos 9, el domingo pasado, vieron lo siguiente, y estas son las cosas que han pasado en donde nos encontramos en este momento. Estamos ubicados en lo que se ha establecido como la iglesia de Éfeso. Y de acuerdo a lo que leemos en Hechos capítulo 19, Pablo ya dedicó 2 años predicando sobre el reino de Dios, ahí en esa ciudad de Éfeso. El versículo 10 dice que todos los judíos y los griegos que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. También estudiamos el domingo pasado que Dios hizo milagros extraordinarios, milagros que aparecen ahí de sanidad, de liberación a través de Pablo. También indica el capítulo 19 que muchos han confesado su pecado y han abandonado las prácticas de hechicería. Y el verso 20 en la Nueva Versión Internacional termina diciendo que la palabra del Señor crecía y se difundía, me encanta cómo pone este adjetivo ahí, con poder arrollador, ¿no? Ha sido arrollador lo que ha sucedido gracias al mensaje del Evangelio en una ciudad como Éfeso, muy complicada por el tema de la idolatría. Y ahí es donde nos encontramos, estas son las cosas que han pasado. Si continuamos leyendo, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, es decir, un gran disturbio acerca del camino. Ahora, Pablo tiene un propósito de llegar a Jerusalén, ahí va a terminar este viaje misionero, pero no nada más es el único propósito, dice, también quiero llegar a Roma y sabemos que lo va a lograr. Los que hemos ya terminado de leer y estudiar Hechos, sabemos que lo logra, Pablo llega a Roma. Pero lo que pasaba es que él veía por todos lados la influencia del Imperio Romano. Y entonces por eso era así, necesito primero llegar a Jerusalén, pero ahí no se tiene que detener todo, yo tengo que llegar a Roma, porque todo lo que está sucediendo alrededor, hay una influencia fuertísima del Imperio Romano. Y es por ello que voy a desglosar este pasaje en 3 partes. Vamos a hablar de la gran Artemisa, vamos a hablar del camino y vamos a hablar del gran disturbio. Voy a dividir el estudio en estas 3 partes. Vamos a entrar primero que nada para que platiquemos de la gran Artemisa. En el verso 24 dice, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana. Y en la Nueva Versión Internacional dice figuras en plata del templo de Artemisa. Vamos a ver que estos 2 nombres son intercambiables. Artemisa va a ser una de las diosas que ahorita les voy a explicar, pero dependiendo de la versión se emplea un nombre y ahorita les explico por qué. Me adelanto unos versículos más para que vean cómo se enfatiza este tema también. En el verso 27 dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y nuevamente la Nueva Versión Internacional nos dice el templo de la gran diosa Artemisa. Mira, Artemisa era una diosa adorada en el mundo antiguo y este viajero griego muy famoso que se llama Pausanias, por si están pensando tener bebé, varón, hay un nombre original, Pausanias. Este es un viajero del siglo II después de Cristo, ¿okay? Es un viajero famoso, era como
No sé si les gusta ver a estos youtubers que andan viajando por el mundo y andas viendo, ay, mira, me encantaría visitar esta playa, ay, no, ahora ya fue a esta ciudad. Pues imagínate, en el siglo II este señor andaba viajando en las diferentes ciudades del mundo y platicaba de las ciudades que visitaba. Y él decía, Artemisa era la diosa más alabada en las devociones privadas del mundo mediterráneo. Entonces no estamos hablando de cualquier diosa, ¿eh? Eso quiero que lo tengas muy en cuenta. Estamos hablando de la gran diosa Artemisa. Una enciclopedia de historia dice lo siguiente: Artemisa era la diosa griega de la caza, la naturaleza salvaje y la castidad. Hija de Zeus y hermana gemela de Apolo, era la protectora de niñas y mujeres jóvenes y la protectora de los partos. Y en otras culturas el nombre que recibía era Diana. De hecho, probablemente si has ido a la Ciudad de México, hay un monumento muy importante a Diana la Cazadora. Es básicamente, se está haciendo alusión a Artemisa. Artemisa, es muy importante resaltar que era la hija de Zeus, porque Zeus era uno de los dioses más importantes para los griegos. Entonces no es cualquier diosa. Y de hecho, a lo largo de la escritura vemos cómo la veneran. Tanto en el verso 28 como en el verso 34 están gritando, grande es Diana de los Efesios, o grande es Artemisa de los Efesios. De hecho, en el verso 34 dice que por 2 horas, si no me equivoco, en el verso 34 dice, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Imagínate la multitud reunida. Obviamente porque hay un disturbio que está ocurriendo, pero lo que están gritando es, grande es Diana, grande es Artemisa. Ahora, aquí se distingue a Artemisa y especifican a Artemisa de los Efesios. Porque acuérdate, Artemisa es una diosa griega, pero ahorita nos encontramos en Éfeso. Y ellos enfatizan a su diosa local, Artemisa de los Efesios. Si veo al siguiente versículo, dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe? Es decir, todos saben esto, que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. En la Nueva Versión Internacional dice, la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo. La estatua de Artemisa, esta es una de ellas, probablemente los que están más atrás no van a alcanzar a distinguir algunas cosas, pero esta es Artemisa de los Efesios. Y esta es una estatua encontrada porque esta es una estatua en mármol. Voy a leer esta parte primero y después explico algunas cosas de la estatua. La Artemisa mencionada en el libro de los Hechos era una deidad diferente a la Artemisa de los griegos. Si te fijas, la imagen es distinta. Una diosa localizada de los Efesios, pero llevaba el mismo nombre, latinizado como Diana, que la diosa de la mitología griega. La Artemisa efesia era una deidad reina del cielo que enfatizaba la fertilidad, la virginidad y la protección durante el parto. Ahora, en el pecho de la diosa Artemisa hay diferentes teorías de qué puede ser lo que tiene, pero una de las más comunes y la más respetada, por decirlo así, es que tiene una infinidad ahí de senos. Y si se asocia con que es una diosa de la fertilidad, la virginidad y la protección, pues tiene mucho sentido. Que esta mujer, diosa, tenga múltiples senos en su pecho. Pero también hay otros elementos en su collar. Por ejemplo, su collar está repleto de bellotas, que también se consideraba era el árbol de ella, el árbol de bellotas. Y después también hay una infinidad de símbolos en lo que podría ser su vestido. Mucho misticismo detrás de ella.
Y el templo, que ya ha sido destruido desde hace varios cientos de años, el templo piensan que se veía de esta manera. El templo de Artemisa lucía de esta manera, y déjame leerte la descripción para que puedas comprender la magnitud de lo que esto representaba para un lugar como Éfeso y para el pueblo de Éfeso. No por nada estaban gritando por 2 horas en adoración hacia esta diosa. Mira lo que dice esta enciclopedia de historia. Artemisa era especialmente venerada en Éfeso, cerca de lo que muchos creían que era su lugar de nacimiento, Ortigia. El famoso templo de Artemisa en la ciudad, iniciado hacia el 550 a.C., era el casi doble de grande que el Partenón de Atenas. Cuando se terminó tras un siglo de trabajo, estaba considerado uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué crees que el viajero necesitaba ir a Éfeso a ver este lugar? La enciclopedia sigue diciendo, el templo contaba con 127 columnas, trata de imaginar lo siguiente, y los bloques del arquitrabe eran tan pesados, de unas 24 toneladas cada uno, que los efesios atribuyeron a la propia Artemisa el mérito de haber ayudado en la construcción. En el interior del templo había una gigantesca estatua de culto de la diosa hecha de madera de cedro. Y como leíamos en la escritura, en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿quién no conoce a Artemisa de los Efesios que descendió del cielo? Porque también parte de la explicación es que esa diosa que había aparecido dentro del templo había aparecido ahí. Nadie más la había ido a colocar, sino que había aparecido dentro. Para comprender un poco más, miren las medidas de este templo. Dice, el templo de Artemisa medía 115 metros de largo por 55 de ancho, y sus 127 columnas alcanzaban los 18 metros de altura, según este escritor y naturalista romano. En otra versión hacen unos ajustes que todavía es más grande. En la Biblia de Estudio Arqueológico dice que medía 130 metros de largo, 67 metros de ancho, con 127 columnas que llegaban hasta los 19 metros de alto. Una cosa impresionante. Bere tuvo oportunidad de estar en Europa hace un par de meses atrás, y dice que algo que le impresionó especialmente en Roma fue ver las dimensiones de lo que representaban los edificios de los romanos, pero después que hacía un comparativo, porque estuvo en el Vaticano, por ejemplo, y que el Vaticano es una cosa de locos, impresionante estar ahí, pero que tristemente el mensaje detrás es simplemente decir, yo soy más grande que tú. Porque, por ejemplo, en el Vaticano desmantelaron muchísimas cosas del Coliseo en su riqueza para llevárselo en la construcción de la famosa Basílica de San Pedro. Le van y le quitan a un lugar impresionante como era el Coliseo para ponerlo acá, y simplemente el propósito de los nuevos gobiernos, de los nuevos imperios, era demostrar, pues ahora nosotros somos los más poderosos. Y en este caso, pensar en la magnitud de un templo para una diosa como esto es una cosa que impone. Yo no me imagino lo que significaría estar dentro en un lugar como este. Un poeta del siglo II a.C. lo describe de esta manera: la muralla accesible a los carros de la rocosa Babilonia. Acuérdate que el templo de Artemisa era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Él conocía las 7 maravillas, y mira la comparación que hace. La muralla accesible a los carros de la rocosa Babilonia y el Zeus de Alfeo en Olimpia he contemplado. Los jardines colgantes de Babilonia y el coloso del sol en Rodas, y el descomunal trabajo de las altas pirámides en Gizeh, Egipto, y la extraordinaria tumba de Mausoleo en Halicarnaso. Pero cuando vi la mansión de Artemisa alzándose hasta las nubes, aquellas palidecieron, y me dije, mira, aparte del Olimpio, el sol no ha contemplado nada parecido. O sea, este señor estaba impactado por lo que representaba este templo. O sea, por lo majestuoso del templo que se lograba ver ahí.
El otro viajero que te digo también lo describe de una manera similar. Dice, 3 cosas contribuyen a su fama: la magnitud del templo, que supera todas las construcciones humanas, el esplendor de la ciudad de Éfeso y el renombre de la diosa. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y entonces, continuando con la lectura, dice ahí en Hechos capítulo 19, verso 24, un platero llamado Demetrio que hacía figuras en plata del templo de Artemisa. Y decía hace rato Beto, pues es que la idolatría se vuelve un buen negocio. Pues por supuesto que sí, pero desde luego que sí. Tú vas a cualquier ciudad importante de México, en donde esté localizada un templo importante, y puedes comprar algo. Y también hay algunas otras denominaciones cristianas, entre comillas, que también te venden un chorro de cosas, ¿no? Porque la idolatría es un buen negocio. Algunos dicen que Demetrio era como, digamos, como el líder del gremio de los artesanos. Y entonces Demetrio dice que hacía figuras en plata del templo de Artemisa. ¿Por qué se hacían estas figuras? Mira, el templo de Artemisa en Éfeso era una popular atracción turística en el mundo romano. Un artículo popular en venta para turistas era un pequeño santuario de Artemisa, estas figuras que nos está describiendo la escritura. Un recinto encerrado con una pequeña figura femenina en su interior, y se les decía a los adoradores que podían llevar este santuario a cualquier parte del mundo y adorar a Artemisa frente a su diminuto santuario, y sería igual que adorarla en el templo de Éfeso. ¿Te suena como algo que siga ocurriendo? Yo creo que sí, ¿no? Tú puedes ir a cualquier lugar, sí, tal vez te convocan en alguna fecha especial porque es un momento especial para ir a venerar a algo o a alguien ahí, pero pues como tienes que regresar a tu casa, te dice, oye, ¿qué tal si te llevas la figurita, la estampita, el dije, el collar, lo que gustes si quieras? Y especialmente si estás en un momento en el que va a recibir una bendición especial, ni se diga. Eso se va a llevar a tu casa y no pasa nada si no puedes regresar todavía al templo en próximos días, porque lo vas a tener ahí. Quiero terminar esta primera parte diciendo que pues hoy día seguimos teniendo templos dedicados a la veneración de dioses falsos. Lugares que también son muy turísticos y donde la venta de artículos sagrados pues también es algo muy popular. Te decía al inicio del mensaje, no hay nada nuevo bajo el sol, solo cambió el lugar y solo cambió el nombre, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Pero dice ahí que el disturbio se causa por el camino. Y ahí es donde yo quiero que veas la importancia del camino. Regresando un poco, en el verso 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y mira, para los que no les gusta la ortografía y la redacción y la puntuación, por eso es muy importante que aquí aparece camino con C mayúscula, no con C minúscula, porque está haciendo referencia a algo muy relevante. Hubo un gran disturbio acerca del camino. El camino era el nombre que se le daba al cristianismo. Los del camino se refiere a los seguidores del camino de Cristo, los cristianos. Pero es muy interesante ver que este término se utilizaba de manera despectiva, así como surgió por primera vez el término cristiano. En un diccionario bíblico dice lo siguiente: en el libro de los Hechos, la frase el camino era una etiqueta desdeñosa para el movimiento cristiano primitivo empleado por los enemigos de la iglesia. Tal como la palabra cristiano, este término de burla era llevado con orgullo por los seguidores de Jesús. Acuérdate que el concepto de cristiano que surge en Antioquía también se emplea de manera despectiva en un inicio.
Cristiano significa literalmente pequeño Cristo. Y lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito aquí, es como si le gritaran a las personas de, ay, sí, tú pequeño Cristo, porque quieres hablar y actuar como Él. Y lo he explicado de otras formas. Hay veces que también lo seguimos haciendo nosotros hoy día. Cuando imitamos a alguien en su manera de ser, en su manera de hablar, le dices, ay, cálmate, Mike. ¿Quieres hablar como Mike? Cálmate. Es la misma idea. Le estaban diciendo, ay, cálmate, Cristo. O cálmate, pequeño Cristo. Pero realmente eso es lo que estaba ocurriendo. Ellos querían ser imitadores de Cristo, querían ser unos pequeños Cristos en su manera de hablar, de dirigirse a las personas, de actuar. Y entonces acá también, de una manera similar, es, ay, esos los del camino. Y aunque no tenemos una evidencia contundente, yo estoy seguro que tiene que ver porque Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y ahora resulta que esos son los del camino también. Pero como dice aquí, era algo que se usaba de manera despectiva. Porque mira, si recordamos incluso a Pablo, todavía cuando era Saulo en medio de su persecución, esto es lo que dice la Escritura. En capítulo 9, versos 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula otra vez, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la tarea de Saulo en ese momento. Andaba buscando a los del camino. Si avanzamos un poco en la Escritura, ahora donde nos encontramos en el capítulo 19, el domingo pasado también se habló del camino, dice el verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. La Nueva Versión Internacional dice que la congregación hablaba mal del camino. Había razones por las cuales hablar mal de los seguidores de Cristo. E incluso cuando vemos a Pablo más adelante en Hechos capítulo 24, cuando está con Félix, sucede lo siguiente. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios. Entonces tachaban a los del camino como locos, como herejes, se burlaban y el disturbio está siendo originado a propósito o acerca del camino. Y ahorita vamos a ver por qué, pero primero quiero decir que hoy la gente sigue despreciando el camino, optando por otros caminos que no conducen al Padre, ni a la vida plena, ni a la vida eterna. Y entonces sí, se vuelve de manera más normal, más natural. Pues es que la tradición dice que esta diosa es la reina del cielo. La tradición dicta, y es que mi cultura, y es que el lugar, mi familia, y este es el camino con minúscula que debo tomar, y rechazan el camino con mayúscula que se debe tomar. Pero obviamente hay disgusto, no es algo grato cuando vienen a proponer que hay un camino. No obstante, lo que sí podemos ver es que a medida que el evangelio avanzaba en el territorio reclamado por Artemisa, acuérdate, este es el lugar, de hecho decían que era un lugar tan importante justo por este templo. Pues imagínate, todo el mundo querría venir a ver una de las 7 maravillas del mundo. Es más, me atrevo a decir que si ese lugar existiera, aún como cristianos, nos interesaría ir a ver un templo como ese. No necesariamente ir a venerar, pero sí a ver algo como eso. Pero a medida que el evangelio avanzaba en este territorio, pues se preparaba el escenario para un enfrentamiento con las fuerzas espirituales de la oscuridad. Pero acuérdate cómo terminó el pasaje el domingo pasado. En el verso 20 del capítulo 19, la lectura terminó diciendo,
así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, en medio de un lugar como este. Y entonces llegamos a esta parte final que tiene que ver con el gran disturbio. Voy a leer varios versículos y después voy a hacer algunas pausas. Versos 23 al 26 lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, les iba bastante bien. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso es lo que dice Pablo. Pero compañeros del gremio de artesanos de Artemisa, ustedes saben que esto es lo que nos da buenos ingresos. Y él dice que estos no son dioses. Esto es algo que ya habíamos visto con Pablo antes. No es la primera vez que Pablo va a hablar severamente en torno a la idolatría que está observando en diferentes lugares. Si ustedes recuerdan lo que ya se estudió en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas, él da este mensaje también. Pablo hablando: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el verso 29 me brinco, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hay mucha gente que de repente dice: es que la Biblia no es muy clara. Híjole, yo no tengo que explicar mucho de esos 2-3 versículos. Ahí está. No hay mucho más que tenga que explicarles. Solo resalto lo que está en negro. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sí, hace rato decíamos que Dios habita cuando estamos reunidos, ¿sí? Pero no necesariamente en este templo. Podemos sentir su presencia y sabemos que su presencia está aquí, pero también sabes que cuando salgas su presencia te sigue acompañando. No se quedó aquí. Y dice: no es honrado por manos de hombres, porque no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Un salmo famosísimo que muchos de nosotros conocemos es lo que encontramos en Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero el versículo 8 es lo que se vuelve fuerte del salmista, porque dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Lo único que tal vez le faltó agregar al salmista es que pues Satanás también tiene poder, y Satanás también engaña a la gente a través de artículos, y también existe la hechicería, y también existe la brujería y muchas otras cosas, en cosas que están hechas por hombres, pero que obviamente por las fuerzas, el poder del maligno también ocurren cosas. Pero el versículo 8 lo deja muy claro: la gente que confía en ello es semejante a su objeto. No puedes confiar en algo que no habla, que no se mueve, que no piensa. Y por eso confiamos en Dios, que es el único Dios verdadero. En Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida. Pero regresando a nuestro pasaje, dice el verso 27 al 29: ahora bien,
Esto es lo que está diciendo Demetrio. No solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio. Híjole, ¿qué van a decir de nosotros? Pues eso que acabamos de leer del salmista, ¿no? Pues lo que estás haciendo no sirve de nada. Sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron. Y me brinco una parte del verso, y enseguida toda la ciudad se alborotó, y ahí cuando empiezan a gritar, grande es la diosa Artemisa de los Efesios. Mira cómo lo pone la Biblia Diario Vivir. Dice que se vuelve muy una estrategia empleada por este buen Demetrio. Dice, la estrategia de Demetrio para alborotar a la multitud fue apelar al amor que la gente tiene al dinero, luego ocultar su codicia tras la máscara del patriotismo y la lealtad religiosa, y la turba no distinguía los motivos egoístas de su desenfreno, pero en cambio se veían como héroes por el bien de su tierra y de sus creencias. Porque tú sigues leyendo una parte, dice que había gente que ni siquiera sabía qué estaba pasando. Y eso es lo malo de las turbas, eso es lo malo de cuando solamente alguien convoca algo, una reunión, y sí, ve y echa relajo y grita y tú di, y luego les preguntas, ¿y qué estás haciendo aquí? Y la gente no sabe, y eso sucede no nada más en la religión, sino también en la política. Es algo como muy curioso. Pero primero que nada vemos a un Demetrio en estos discursos de patriotismo y lealtad religiosa, y sí, nos deja ver también el tema de que va a perder sus ganancias. Y yo creo que muchos de estos discursos los seguimos viendo hoy día. Muchos de los argumentos que personas presentan de por qué veneran a alguien, por qué sigue siendo su diosa, su patrona, tiene que ver con esta lealtad, tiene que ver con este patriotismo. De hecho, hace muchos años atrás, tal vez los que son un poquito más grandecitos, no los jóvenes, un Octavio Paz decía que si eras mexicano, tenías que ser guadalupano. Si te decías ser mexicano, tenías que ser guadalupano. Esa era parte en sus obras, todo muy bonito en su poesía y demás. Pero eso es una realidad que ocurre constantemente. Versículo 29, sigo leyendo. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque si bien Pablo es el que ha estado predicando, el que ha estado compartiendo, no está solo. Acuérdate que a lo largo de sus viajes siempre vemos que tiene a alguien que lo está acompañando. Y pues claramente los identificaron al buen Gayo y Aristarco como parte del equipo de Pablo y los agarran. Pero parte del paréntesis que quiero hacer en medio de la turba es que aún un Pablo buscaba ayuda de otros para cumplir con el trabajo. Estos dos hombres lo estaban acompañando para cumplir una misión, para predicar el evangelio. Acuérdate que él ya llevaba establecido en Éfeso unos 2 años, no iba de paso. Acuérdate que ya el mensaje del evangelio estaba impactando la ciudad. Acuérdate que ya se habían experimentado obras, milagros de sanidad. Gente ya había dejado a un lado la hechicería. Y entonces algo que no podemos olvidar es que en medio de ese ministerio, de ese trabajo, Pablo no está solo. Tiene ayuda de otros hombres que están allí con él al pie del cañón también, y son los que los agarran. Y no solo eso, dice el verso 30 y 31, Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Aquí vemos que también hay gente que en medio de la situación muy complicada, también optan por defender y proteger a Pablo. Porque también sabían que la misión de Pablo todavía no estaba terminada. Pablo iba en camino a Jerusalén y todavía iba a haber un viaje adicional. Pero
hay gente que está dispuesta a proteger, en este caso a un hombre que está compartiendo el mensaje del Evangelio. Y es muy interesante ver que estas autoridades de la provincia, que algunos dicen no necesariamente serían autoridades ni militares ni eclesiásticas, sino simplemente tener una figura de autoridad ahí, en ese lugar, dice que son amigos de Pablo. Pablo ya se codea también con las autoridades. Pero es importante mencionar lo siguiente, que el mensaje de Pablo ha llegado a todos los niveles de la sociedad, cruzó las barreras sociales y le permitió tener amigos, incluso en una alta esfera. Pero Dios está ocupando a estas personas también para proteger a Pablo. Porque dice, los discípulos no lo dejan, sus aprendices, pero también las autoridades están diciendo, Pablo, ni te metas ahorita ahí, te van a agarrar, te van a matar. No vayas, no es el momento. Y también lo protegen. Y vemos cómo, aunque en la Reina Valera lo describe en el verso 35, dice el escribano, nos deja más clara la Nueva Versión Internacional porque el verso 35 dice, el secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud. O sea, imagínate, ya sale ahora alguien ahí de la alcaldía, ¿no? A ver qué está pasando acá. Verso 35, ciudadanos de Éfeso les dice, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de esa estatua bajada del cielo? Primero les dice, a ver, yo estoy con ustedes, yo creo esto. Esta es nuestra diosa. No, todo el mundo lo sabemos. Pero el verso 36 dice, ya que estos hechos son innegables, o sea, no podemos negar, él dice, no podemos negar que ella es nuestra gran diosa. Es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. O sea, le está restando importancia a un Pablo. Versos 37, ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado con nuestra diosa. Me brinco unos versos, verso 40 y 41, dice, tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces básicamente se acerca el pueblo, les dice, nosotros sabemos lo que creemos, no le vamos a dar importancia a Pablo, no nos metamos en más problemas porque ahí sí nos podemos meter nosotros en cuestiones que dice ahí que nos acusen de estar generando disturbios, ya cállense, todos váyanse a su casa. Y los regresa y se van. Pero yo lo que veo acá es que aún con argumentos falsos, Dios ocupa a este hombre también para librar de más problemas, no nada más a Pablo, sino a sus acompañantes. Y dentro de la ciudad hay unos que ya han creído. Hay unos que no han creído y se van a mantener firmes en lo que decía aquí de, pues la diosa Artemisa es la diosa nuestra y se acabó y todo el mundo lo sabe, pero hay otros que ya han sido persuadidos por Pablo y están convencidos de que el camino es el Dios verdadero. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que tenemos que seguir haciendo nosotros como iglesia de Cristo. Dice, hoy día la palabra del camino debe seguir causando disturbio en nuestro mundo. El último mensaje que compartí sobre Hechos tenía que ver también con generar alboroto. Y para continuar con la predicación del Evangelio debemos apoyarnos en compañeros y también en amigos. Pablo tiene ahí sus compañeros de viaje, pero también en la localidad se hizo de amigos y amigos importantes que también ya creyeron en lo que él compartía y que incluso lo defendieron y lo protegieron. Pero el objetivo principal era que se tenía que seguir, aún en medio de un lugar tan idólatra, se tenía que seguir compartiendo el Evangelio del reino de Dios y el camino. Termino con el último versículo, Hechos capítulo 20, versos 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió
para ir a Macedonia. Es decir, yo veo a un Pablo que aún a pesar de los conflictos y los problemas y que esté corriendo peligro su vida, no dice, bueno, ya vámonos también nosotros a nuestra casa, nosotros también ya sabemos lo que creemos, ya mejor cada quien para su cada cual y aquí ya no pasa nada. Dice, no, se acerca con sus discípulos, los abraza, yo creo que también en un sentido de gratitud, de un amor auténtico, pero dice que sale porque el viaje tiene que continuar. Ahora rumbo a Macedonia. Y lo que God Questions comenta es, pronto Pablo dejó Éfeso para continuar su tercer viaje misionero, pero se había establecido una iglesia. En el centro de la adoración a Artemisa, en una ciudad conocida por el paganismo, la inmoralidad y la codicia, la luz de Jesucristo brilló con intensidad. A pesar de las intimidaciones del enemigo, la iglesia prosperó. Y la iglesia siguió avanzando a tal grado que luego tenemos una carta que Pablo escribe a los Efesios, en el que ya no está ahí, pero hay otras personas responsables que se han quedado en ese lugar para continuar con la labor que Pablo inició. Y después les tiene que decir, les va a escribir y les va a hacer unas recomendaciones fuertes, pero les está escribiendo a una iglesia que está establecida y que está prevaleciendo. Y yo creo que eso es algo que necesitamos hacer nosotros también. Yo creo que tenemos que seguir el ejemplo de un Pablo que persevera, que tiene un propósito muy claro, que no va a desistir hasta cumplir lo que Dios le ha encargado, que se acompaña de gente que también cree lo mismo que él y que están dispuestos a continuar con ese propósito, que se hace amigo de la localidad, pero porque ya les compartió del evangelio, y que no se va a dejar influenciar por una cuestión que tiene que ver ahí con tradiciones y demás. Y yo creo que es algo que a veces se vuelve complicado en una sociedad como la que nosotros vivimos, sin duda alguna. Porque hay gente muy aguerrida, hay gente que lo abraza y no lo suelta. Pero hay que confiar en que el camino es el camino. Yo creo que lo han escuchado muchas veces, ¿no? Dijo Jesús, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una posibilidad para darte vida. Eso no es lo que dijo Jesús. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y una vez más te doy gracias por un hombre como Pablo. Te doy gracias, Señor, por su firmeza, por su dedicación, por tener muy claro lo que tú le habías pedido hacer, Señor. Y yo te pido que en medio de las dificultades, especialmente cuando tal vez sintamos que está demasiado complicado, está difícil, queramos tirar la toalla, yo te pido que podamos recordar a un hombre como Pablo y sus acompañantes. Y también, Señor, que si en situaciones difíciles nosotros tenemos que ser de compañía para alguien más, para protegerle, para darle consejo, para acompañarle en esa misión, en ese propósito, que tú también nos guíes, Señor, y nos ayudes. Gracias, Señor, porque tu palabra prevaleció, gracias porque tu palabra creció en un lugar tan complicado como Éfeso y siguió avanzando a más y más lugares. Estoy seguro, Señor, que lo que ocurrió en ese lugar marcó la pauta para que más hombres y mujeres siguieran creyendo en ti, pero también se animaran a compartir tu evangelio. Ayúdanos, fortalece a la iglesia Ebenezer, dales fuerza, Espíritu Santo, dales de tu poder y tu convicción y ayúdanos a seguir permeando en esta sociedad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.